Era un caluroso día de verano, y el sol ardía sobre las calles desiertas de la ciudad. Las casas a lo lejos parecían desmoronarse por la intensa exposición a la luz, y el aire caliente soplaba sin cesar. En una de las esquinas más vacías de un barrio tranquilo, una mujer caminaba, sus pasos resonaban con frialdad sobre el pavimento polvoriento. No era la primera vez que tomaba esa ruta, pero hoy algo estaba diferente. Su rostro, normalmente indiferente, se mostraba aún más distante que de costumbre. A su lado, un perro de aspecto desgastado caminaba lentamente, siguiendo sus pasos con una lealtad silenciosa. Su pelaje, aunque en su mayoría gris y sucio, tenía destellos de un color marrón claro que indicaban que una vez fue un perro lleno de vida. Su cola, que antes pudo haber sido alegre, se arrastraba tristemente por el suelo. Sus ojos, aunque apagados por la fatiga y el hambre, aún reflejaban una chispa de esperanza. Él la seguía como un amigo fiel, esperando la mínima muestra de afecto, algo que le recordara la vida que una vez tuvo junto a esa mujer. Durante años, el perro había sido parte de su vida, aunque nunca de una forma que él hubiera querido. Era un animal de compañía, pero solo en los días en que ella sentía la necesidad de alguien que la siguiera sin cuestionarla. Ella le ofrecía migas de pan y lo dejaba dormir en un rincón de la casa, pero rara vez se detenía a mirar sus ojos de cerca, mucho menos acariciarlo. Ella estaba demasiado ocupada con su mundo y sus propios problemas, no le interesaba lo que él sentía. Lo veía como una obligación, no como un ser que podía darle afecto y amor incondicional. El perro había aprendido a vivir con esa indiferencia. Había aprendido a esperar en silencio, a no hacer ruido, a no pedir nada que no fuera lo estrictamente necesario. Pero hoy, algo había cambiado. La mujer, que siempre lo había tratado como una sombra en su vida, lo miró una vez más, y esa mirada, en lugar de ser llena de desprecio como otras veces, parecía tener algo diferente. Era una mirada vacía, desprovista de emoción. No era odio, pero tampoco había cariño. Era como si él ya no tuviera ningún propósito para ella. Sin aviso, la mujer detuvo su marcha. El perro, siempre alerta a cualquier cambio en su comportamiento, se acercó a ella, esperando que le hablara o le diera alguna señal de afecto. Pero no sucedió nada. Ella, sin pronunciar una sola palabra, comenzó a caminar hacia la calle desierta. Los ojos del perro brillaron con una mezcla de confusión y miedo. No podía entender qué estaba pasando, no podía comprender por qué ella simplemente se alejaba de él. Pero no hubo tiempo para entenderlo. Ella lo empujó con una leve presión en el cuerpo, como si fuera un objeto inservible, y lo empujó fuera del camino. El perro tropezó, cayó al suelo, y antes de poder levantarse, ella ya había comenzado a alejarse, sin mirar atrás. «Ya no me sirves», murmuró la mujer, sin volver la cabeza ni un solo momento. Su voz era fría y vacía, casi inaudible en medio del silencio de la calle. El perro, con su corazón latiendo desbocado, observó cómo ella se desvanecía en la distancia, sin volver a mirarlo ni una sola vez. Estaba completamente solo. La calle desierta, que antes parecía solo un paso más en su rutina diaria, ahora se convertía en una prisión. Él no comprendía lo que acababa de suceder. ¿Por qué lo había dejado allí? ¿Por qué lo había empujado lejos de ella, tan fríamente? El sol seguía brillando con fuerza, y las sombras que se proyectaban sobre la acera eran cada vez más largas. El perro levantó su cabeza y miró alrededor. Las casas parecían inalcanzables. Nadie más estaba en las calles. Solo él, el viento caliente y un rastro de abandono. Intentó levantarse, pero sus piernas estaban débiles, como si se hubieran derrumbado junto con su espíritu. Durante unos segundos, se quedó mirando al frente, en silencio, respirando con dificultad. No tenía idea de cómo habría llegado allí, ni de qué hacer ahora. Todo lo que conocía era esa mujer, esa figura que lo había cuidado solo de manera superficial, que lo había dejado solo y ahora lo había rechazado. ¿Qué iba a hacer ahora? La sensación de soledad se apoderó de él con una intensidad insoportable. Las horas parecían alargarse, cada minuto una tortura. Nadie pasaba por la calle. El perro, con los ojos fijos en el horizonte, trató de caminar, pero su cuerpo no respondía como antes. El hambre,
la sed y el cansancio comenzaban a hacer mella en su resistencia. Buscó un rincón donde refugiarse, algo que lo hiciera sentir un poco más seguro, pero la calle no ofrecía ni la menor esperanza de consuelo. Unos cuantos metros más allá, un par de coches pasaron a gran velocidad, sin frenar siquiera por un segundo. Nadie lo vio. Nadie lo escuchó. La indiferencia de las personas era total, como si él fuera una sombra más en el paisaje urbano. Nadie lo veía, nadie lo comprendía. La gente solo pasaba sin mirar, ignorando la vida que sufría en silencio a su lado. Poco después, el perro, debilitado, se tumbó en el suelo, cerca de una pequeña farola apagada. El sol comenzaba a caer y el aire se volvía más fresco, pero el frío en su interior no cesaba. A medida que la noche se cernía sobre él, su cuerpo se hundía más y más en la desesperación. Había sido olvidado, dejado atrás, y ahora se encontraba atrapado en una calle sin salida, sin ningún lugar a donde ir. Pero el perro no se rendiría tan fácilmente. Algo dentro de él, un instinto primal, lo mantenía vivo. Aunque la mujer lo había abandonado, su corazón todavía latía por algo. Él sabía que, de alguna manera, la vida seguía, y aunque el dolor lo envolviera, su lucha apenas comenzaba. La noche había caído, y el perro continuaba en el mismo rincón polvoriento de la calle desierta. La ciudad a su alrededor seguía su curso, ajena al sufrimiento de ese ser solitario. La farola apagada no iluminaba el camino y la oscuridad parecía devorarlo todo, hasta las esperanzas que alguna vez había tenido. Su cuerpo, débil y agotado, luchaba por encontrar algo de consuelo, pero la soledad y el dolor lo aplastaban cada vez más. A lo lejos, las luces de los autos pasaban como fantasmas, sin detenerse, sin ofrecerle ni una mirada, ni un mínimo gesto de compasión. El sonido de los motores lo envolvía, pero nada más. Nadie lo veía. Nadie lo escuchaba. Ni la mujer que lo había dejado atrás, ni los transeúntes que ahora se apresuraban en sus propios destinos. El perro, en su desesperación, alzó la cabeza y miró al cielo estrellado, como si buscara respuestas en la vastedad del universo. Pero no había nada. Solo el vacío. El hambre lo devoraba por dentro. Su estómago estaba vacío, y las pocas veces que se acercaba a un contenedor de basura en busca de algo que llevarse a la boca, encontraba solo restos podridos o, en el mejor de los casos, pedazos de comida que ni siquiera le daban alivio. Su cuerpo, cada vez más débil, se desplomaba una y otra vez, pero se levantaba, impulsado por una fuerza invisible que lo mantenía en pie. El instinto de supervivencia era más fuerte que la miseria que lo rodeaba. Aunque el dolor lo atormentaba, no se rendía. No podía rendirse. Al amanecer, el frío era aún más insoportable. La ciudad despertaba poco a poco, pero él seguía allí, solitario, en el mismo rincón. Cada vez que escuchaba un paso cercano, su cuerpo se tensaba con la esperanza de que alguien, por fin, lo mirara. Pero las personas pasaban sin notarlo. El perro, que antes había sido un fiel compañero, ahora era solo una sombra más en el paisaje urbano, invisible para los demás. Sin embargo, algo en él seguía luchando. Aunque su cuerpo estaba agotado, su mente seguía alerta. Sus ojos, aunque apagados por la fatiga, observaban todo lo que ocurría a su alrededor. Cada vez que un niño pasaba, se acercaba con curiosidad, pero luego se alejaba sin interés. Las puertas de las casas estaban cerradas, y las ventanas no ofrecían ni una rendija por donde pudiera asomarse a un mundo que ya no parecía tenerle lugar. El perro caminó unos pocos metros más, tambaleante, buscando algún refugio. Encontró una caja de cartón vieja y sucia, y se metió en ella, buscando algo de calor en la fría mañana. El cartón apenas lo protegía del viento, pero al menos le ofrecía una mínima sensación de seguridad. Se acurrucó allí, su cuerpo hecho un ovillo, esperando que el día pasara rápidamente. Pero el hambre no lo dejaba dormir. La fatiga lo mantenía despierto, y el sonido de la gente que pasaba por la calle lo despertaba constantemente, pero nunca se detenían. Estaba completamente solo. Las horas pasaban lentamente, y el perro sentía que su cuerpo estaba perdiendo fuerza. Cada vez que intentaba levantarse, las piernas le temblaban y su respiración se volvía más agitada. El cansancio lo dominaba, pero algo dentro de él,
esa chispa de vida que nunca se apaga del todo, lo mantenía en movimiento. No podía dejar de intentarlo. No podía dejar de luchar. En ese momento, una sombra apareció frente a él. El perro levantó la cabeza, débilmente, y vio a una figura que se acercaba lentamente. Era un hombre, que caminaba con pasos firmes pero tranquilos, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lugar. El hombre lo observó por un momento, con curiosidad, y luego se agachó. El perro, temeroso pero esperanzado, intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. El hombre extendió una mano hacia él, pero el perro retrocedió, dudando, sin saber si debía confiar. Sin embargo, en ese gesto había algo que le transmitió una leve sensación de calma. El hombre, al ver la reacción del perro, se quedó quieto, sin forzarlo. Le habló en voz baja, casi susurrando: «No te preocupes, amigo. No te haré daño». Las palabras del hombre, suaves y tranquilas, parecían una melodía en medio del caos que el perro había vivido. Sin embargo, el animal aún no se atrevió a acercarse. La desconfianza era más fuerte que cualquier otra cosa. No sabía si podía confiar en este extraño, aunque su corazón le decía que algo había cambiado. El hombre, al ver que el perro no se movía, sacó un trozo de pan de su mochila y lo dejó en el suelo cerca de él. Luego, se levantó lentamente y comenzó a alejarse, sin forzar la situación. Quería darle tiempo al animal para que se acercara por sí mismo. El perro, después de un largo rato, miró el trozo de pan. Su instinto de hambre lo llevó a acercarse cautelosamente. Olió el pan, lo tocó con su lengua, y finalmente, lo mordió. Era lo que más deseaba en ese momento. Algo que llenara su estómago vacío, aunque fuera por un segundo. El hombre, al ver la reacción del perro, sonrió suavemente. «Ahí tienes», dijo. «Tienes que estar muy hambriento, ¿verdad?». El perro levantó la cabeza al oír esas palabras, pero no dijo nada. No podía. Lo único que podía hacer era seguir comiendo, devorar el trozo de pan con desesperación. Al menos por ahora, su cuerpo encontraba algo de alivio. El hombre, al ver que el perro comenzaba a comer con más calma, se acercó nuevamente. Esta vez, el perro no retrocedió. Con un paso más confiado, el hombre se agachó de nuevo y extendió su mano hacia el animal, que, esta vez, lo miró con menos desconfianza. La conexión entre ambos comenzó a formarse, aunque fuera un pequeño y frágil lazo. El perro, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir algo distinto. No era miedo ni hambre. Era una sensación cálida, como si la vida le ofreciera una nueva oportunidad. Pero no podía entender del todo lo que ocurría. Había vivido en un mundo donde la crueldad había sido la norma, y ahora algo cambiaba. Algo que no podía definir, pero que sentía en lo más profundo de su ser. El hombre lo miró un momento más y luego le dijo, casi como si se lo estuviera prometiendo: «No te voy a dejar solo. No más». Esas palabras, tan simples, fueron suficientes para que el perro sintiera, por fin, que había encontrado a alguien dispuesto a verlo, a escucharlo, y, lo más importante, a cuidarlo. El día comenzó a desvanecerse, pero por primera vez en mucho tiempo, el perro ya no sentía la soledad tan intensamente. Aunque su destino estaba marcado por la crueldad de la mujer que lo había abandonado, algo dentro de él comenzaba a florecer nuevamente: la esperanza. La mujer, mientras tanto, vivía su vida como si nada hubiera cambiado. La rutina diaria la envolvía con la misma indiferencia con la que había abandonado al perro. Era una persona de pocos sentimientos, o quizás ya había logrado apagar cualquier atisbo de emoción genuina dentro de sí misma. La idea de que un ser viviente pudiera sufrir como consecuencia de sus decisiones no era algo que le perturbara en lo más mínimo. A lo largo de su vida, había aprendido a ignorar lo que no le interesaba, a construir una fortaleza alrededor de su corazón y a seguir adelante sin mirar atrás. Su día comenzaba temprano, como siempre. Se levantaba de la cama sin prisa, pero con una sensación de vacío que la acompañaba todos los días. No era la tristeza lo que la invadía, sino una especie de desconexión total con su entorno. Mientras se preparaba para salir, miraba por la ventana y veía el mundo a su alrededor, las personas caminando, los coches pasando, la vida en movimiento.
Pero, como siempre, nada de eso le interesaba. Apenas notaba las calles que había cruzado varias veces, la gente que conocía desde hacía años, o las pequeñas cosas que ocurrían a su alrededor. Su mente solo estaba ocupada en sus propios asuntos, en lo que ella necesitaba y quería, sin importarle en lo más mínimo lo que pudiera sucederle a los demás. La mujer había crecido rodeada de privilegios, y con el paso de los años, había aprendido a despreciar todo lo que le pareciera insignificante. Los animales, especialmente los perros, eran solo una molestia para ella. Su vida estaba llena de personas que la admiraban por su frialdad, por su capacidad de manejarse sin que nada la afectara. Las emociones eran un lujo que no podía permitirse, y así, de alguna manera, había construido su propia prisión emocional. Nunca se detuvo a pensar en el sufrimiento de aquel perro que había dejado atrás, en cómo se sentía, en lo que él había experimentado en ese abandono. La idea de que él, o cualquier otro ser, pudiera sentir dolor por ella, no era algo que le pasara por la cabeza. Esa mañana, mientras se vestía para el trabajo, miró la pequeña jaula que el perro había ocupado durante algunos años. El recuerdo de su abandono vino a su mente, pero solo por un segundo. No había arrepentimiento, no había culpabilidad. Solo una vaga sensación de incomodidad, como si algo en su interior estuviera comenzando a hacer ruido, pero ella lo ignoró rápidamente. Ya está, pensó, lo hice porque tenía que hacerlo. No hay tiempo para pensar en eso. Y así, como siempre, siguió adelante. Esa indiferencia hacia el sufrimiento ajeno no era algo nuevo en ella. Desde joven, había aprendido a ver a los animales como un objeto más, algo que estaba allí para servir a sus necesidades. Los recuerdos de su infancia eran claros, siempre tuvo mascotas, pero nunca las trató como seres vivos, solo como accesorios que daban una imagen de armonía familiar. Les daba de comer, les daba agua, pero nunca los miraba con ojos llenos de afecto. Ellos existían solo para ser útiles, y cuando ya no lo eran, eran descartados. En su juventud, su familia le enseñó que la vida era para ser disfrutada al máximo, sin preocupaciones por el sufrimiento ajeno. El dinero, el estatus, las apariencias, todo eso era lo que importaba. Los perros eran solo una forma de lucir amable, de mostrar que ella podía tener algo que otras personas deseaban. Pero cuando ya no podía seguir el ritmo de sus expectativas, cuando ya no representaban una imagen perfecta de su vida, los dejaba ir sin remordimientos. Así, su relación con los animales había sido siempre superficial, vacía de cualquier emoción genuina. Solo le quedaba la utilidad de ellos, hasta que esa utilidad se agotaba. Al final de cada día, regresaba a su casa vacía. No sentía la necesidad de compartir nada con nadie, ni de conversar. El silencio era su único compañero. A veces, sentada en su sofá, se sumía en una melancolía que no sabía cómo manejar. Las noches eran largas y frías, y la oscuridad se sentía aún más densa cuando se encontraba sola consigo misma. Pero, al igual que con el perro, nunca se permitía sentir lo que realmente estaba sucediendo. La idea de que el sufrimiento era algo real, algo que merecía ser atendido, nunca entró en su mente. Simplemente, apagaba esas emociones, las enterraba con la misma rapidez con la que decidía que algo o alguien ya no tenía valor para ella. Lo que ella no sabía, sin embargo, era que esa indiferencia, esa falta de empatía, estaba comenzando a pasársele factura de una manera que no podía prever. No lo sabía, pero la vida siempre tiene una forma de cobrar lo que se le debe. No siempre de la manera que esperamos, pero siempre de alguna forma. El karma, la ley de causa y efecto, estaba a punto de alcanzarla de una manera tan implacable que ni ella podría ignorarlo. Cada uno de sus actos, por más pequeño que fuera, había dejado una huella. El abandono del perro era solo un capítulo de una vida llena de decisiones egoístas, pero esta vez, algo había cambiado. La mujer sentía, aunque de manera inconsciente, que algo no estaba bien, como si una sombra la estuviera siguiendo. A veces se despertaba en medio de la noche, sudorosa, con una sensación extraña en el pecho. Pero, como siempre, se reponía rápidamente y se decía que solo era un mal sueño, algo sin importancia. Sin embargo, por dentro, esa sensación de que algo estaba por suceder se intensificaba. Lo que ella no podía ver era que el sufrimiento que había causado,
la indiferencia con la que había tratado a seres que dependían de ella, ya no podía quedar impune. La vida tiene una forma peculiar de equilibrar las cuentas, de devolver todo lo que uno ha hecho, no siempre de forma directa, pero siempre con una precisión asombrosa. El perro, a pesar de su sufrimiento, a pesar de haber sido dejado atrás sin remordimientos, había comenzado su propio proceso de sanación. Y la mujer, sin saberlo, estaba comenzando a cosechar lo que había sembrado. Pero aún no lo entendía. La mujer se preparaba para salir, ignorando completamente la profunda conexión que existía entre las acciones de su vida y lo que estaba a punto de suceder. El mundo seguía su curso, pero ella ya no lo veía con los mismos ojos de antes. Algo, aunque pequeño, estaba cambiando en su interior. A medida que avanzaba por la vida, algo comenzaba a hacerle eco en lo más profundo de su ser. Pero aún no lo sabía. Todo estaba por venir. El tiempo pasaba y, como un espectro, el karma comenzó a acechar a la mujer. Aunque su vida parecía continuar sin ningún cambio, algo dentro de ella comenzaba a desmoronarse, de una forma sutil pero inevitable. A pesar de su capacidad para cerrar los ojos a la realidad, esa sensación de incomodidad que había ignorado durante tanto tiempo comenzó a aumentar. Los ecos de la indiferencia con la que trataba al mundo comenzaban a resonar en su mente, pero ella, como siempre, lo callaba, lo sepultaba bajo una capa de negación. Nadie podía ver lo que realmente pasaba dentro de ella, nadie, excepto ella misma. A medida que avanzaban los días, el malestar que la invadía se intensificaba. Cada mañana al despertar, sentía un peso en el pecho, algo que no podía identificar con precisión, pero que estaba allí, constantemente presente. En el trabajo, en su casa, en sus momentos más tranquilos, esa incomodidad se había convertido en su sombra. Y a pesar de todo, trataba de ignorarlo, convencida de que era solo una etapa pasajera. Pero lo que no sabía era que sus actos habían comenzado a cobrarse una deuda con la vida misma. Un día, después de salir de una reunión, sintió una punzada repentina en su pecho. No era una sensación normal, fue como si algo dentro de ella se hubiera roto. El dolor fue tan agudo que tuvo que detenerse un momento en la acera, apoyándose contra un poste. Cerró los ojos, tratando de recuperar el aliento, mientras su mente trataba de racionalizar lo que estaba sucediendo. No tenía tiempo para estar enferma. No tenía tiempo para debilitarse. De nuevo, su autocontrol la empujó a seguir adelante, ignorando las señales de su cuerpo. Al día siguiente, el dolor volvió, esta vez con más intensidad. No podía ignorarlo. Fue entonces cuando decidió ir al médico. La consulta fue rápida, casi indiferente. El doctor le hizo algunas preguntas estándar, la examinó con la frialdad de un profesional, pero sin ningún tipo de empatía. Aún así, sus palabras la golpearon como un martillo: esto no es normal. Necesito que se haga más estudios. Esa simple frase, no es normal, dejó una sensación de miedo y desconcierto en su interior. Algo en ella sabía que las consecuencias de sus decisiones la estaban alcanzando. El informe médico llegó después, y las palabras que leería cambiarían su vida para siempre. No era una enfermedad simple, ni una afección pasajera. Era algo grave, algo que había estado desarrollándose lentamente dentro de ella, mientras ella se enfocaba en todo lo que no importaba. Un diagnóstico que reflejaba la acumulación de años de negligencia hacia sí misma y hacia los demás. El doctor, con un tono profesional, le habló de la enfermedad, de los posibles tratamientos, pero ella solo escuchaba en silencio. El diagnóstico no era tan importante como el hecho de que algo, alguna fuerza invisible, la había alcanzado. Algo estaba ocurriendo en su vida, y ya no podía evadirlo. Mientras tanto, el perro, que ya había pasado por tantas pruebas de la vida, continuaba recuperándose. Lo había encontrado una familia que lo acogió con cariño y cuidados. Aunque su cuerpo estaba débil, su alma comenzaba a sanar. Los días se llenaron de afecto, de atención, de algo que por tanto tiempo le había sido negado. El perro, aunque aún cauteloso, comenzaba a confiar nuevamente. Había sentido el abandono más profundo, pero la bondad que había recibido lo hizo olvidar, al menos por un momento, el sufrimiento de su pasado. Su vida había dado un giro inesperado, una oportunidad para renacer, para vivir de nuevo.
Mientras él se recuperaba, la mujer se encontraba atrapada en una espiral que no podía controlar. Los días pasaban, y el malestar en su pecho no desaparecía. A pesar de las recomendaciones médicas, a pesar de los esfuerzos por seguir adelante, la sensación de que algo estaba profundamente mal seguía creciendo. El dolor la despertaba por la noche, la incomodidad la acompañaba durante el día, y no podía escapar de ello. Por más que tratara de seguir con su vida, ya no podía hacerlo de la misma manera. El karma, esa ley universal que siempre llega cuando menos se espera, había comenzado a hacer su trabajo. No la castigaba, no la golpeaba de forma directa, pero su cuerpo comenzaba a reflejar el impacto de todas sus malas acciones. Un día, mientras se encontraba sentada en su oficina, mirando la pantalla de su computadora, una sensación de mareo la invadió. Fue un mareo que no podía atribuir a nada físico, un mareo emocional que parecía venir de lo más profundo de su ser. El dolor en su pecho se intensificó, y su respiración se hizo más difícil. La mujer trató de ignorarlo, de continuar trabajando, de mantenerse en control, pero sabía que algo no estaba bien. Decidió levantarse para tomar un poco de aire, pero cuando dio el primer paso, sus piernas se doblaron bajo ella. Se desplomó en el suelo, incapaz de moverse. La oscuridad la envolvió. Un miedo profundo la abrazó, un miedo que no había sentido antes. Estaba completamente sola, sin saber qué hacer, sin saber cómo pedir ayuda. Fue en ese momento cuando comenzó a entender lo que había estado ocurriendo durante todo este tiempo. Algo la estaba destruyendo por dentro, algo que no podía controlar. El sufrimiento que había ignorado en los demás, el abandono que había infligido, ahora regresaba a ella en la forma de una enfermedad que amenazaba su vida. Por un instante, deseó que las cosas fueran diferentes, que hubiera tratado al perro con más compasión, que hubiera sido más consciente de sus acciones. Pero era demasiado tarde para eso. El daño estaba hecho, y ahora ella tenía que enfrentar las consecuencias. En su cama de hospital, mientras los médicos realizaban pruebas y más pruebas, la mujer comenzó a reflexionar sobre su vida. Se dio cuenta de que, a lo largo de todos esos años, había sido incapaz de ver el sufrimiento de los demás. Nunca se había detenido a pensar en el dolor ajeno, siempre había estado demasiado centrada en sí misma, en lo que ella quería, en lo que ella necesitaba. Había vivido una vida vacía de empatía, una vida donde los sentimientos eran solo un obstáculo para conseguir lo que quería. Y ahora, esa indiferencia la estaba destruyendo por dentro. Lo que la vida no le había enseñado a través de los años, lo estaba aprendiendo a la fuerza. La enfermedad, el dolor, el miedo, todo eso estaba comenzando a hacerle comprender la magnitud de sus errores. El karma no la castigaba con maldad, solo le estaba mostrando la realidad de lo que había hecho. Pero, aunque el sufrimiento la había alcanzado, aún había una pequeña parte de ella que comenzaba a despertar. Quizás, en algún momento, ella entendería que no todo se puede controlar, que no todo puede ser ignorado, y que el sufrimiento ajeno no se puede eludir sin consecuencias. El perro, poco a poco, comenzaba a encontrar una nueva razón para vivir. La familia que lo había rescatado lo acogió con brazos abiertos, dándole no solo comida y refugio, sino también el cariño que tanto había anhelado. La transformación que experimentó fue asombrosa, algo que solo podía compararse a un renacimiento. Su pelaje, antes opaco y sucio, comenzó a brillar de nuevo. Sus ojos, antes apagados por la tristeza y el dolor, recobraron una chispa de vitalidad. Cada día que pasaba en su nuevo hogar lo acercaba más a una versión de sí mismo que creía perdida para siempre. El hombre que lo había encontrado en la calle desierta se convirtió en su figura de referencia, el pilar sobre el que pudo reconstruir su confianza. Aunque al principio era desconfiado y temeroso, con el paso de los días, comenzó a acercarse más al hombre, buscando su compañía y cariño. En la casa, había otros animales, pero el perro, al igual que él, había sentido la pérdida de lo más básico, el amor. La atención y el cuidado que recibía de su nueva familia lo hicieron sentir seguro por primera vez en mucho tiempo. Uno de los momentos más significativos de su adaptación fue cuando, después de semanas de estar en su nuevo hogar, el perro comenzó a jugar por primera vez. Al principio, sus juegos eran tímidos, como si temiera que alguien le quitara la alegría que acababa de encontrar.
pero con el tiempo, se dio cuenta de que esos momentos de felicidad no solo no serían arrebatados, sino que serían celebrados por todos. Su vida, que había estado marcada por el sufrimiento y la soledad, estaba tomando un giro positivo y lleno de esperanza. El hombre que lo había rescatado, al verlo transformarse tan rápidamente, no podía evitar sentirse conmovido. El perro, que había sido un reflejo de todo lo que él también había dejado atrás, ahora era la prueba viviente de que la bondad, la paciencia y el amor podían curar incluso las heridas más profundas. Cada día, el hombre dedicaba tiempo para jugar con él, para enseñarle trucos, para brindarle una compañía constante. Había algo en la forma en que el perro respondía que lo hacía sentirse útil, como si su vida ahora tuviera un propósito renovado. Había algo profundamente sanador en ese proceso, no solo para el perro, sino también para él mismo. Mientras tanto, la mujer, completamente ajena al cambio que había tenido lugar en la vida del animal, seguía sumida en su dolor. La enfermedad que la aquejaba la mantenía aislada, casi enclaustrada en su propia casa. El malestar físico no desaparecía, y los síntomas de su condición solo empeoraban. Aunque había recibido tratamiento, algo en su interior le decía que sus acciones anteriores estaban ahora reflejándose de la manera más dura. No podía deshacerse de esa sensación. No importaba cuántas visitas al médico realizara, no importaba cuánto tratara de distraerse con otros asuntos, la enfermedad no era solo física, sino también emocional. Cada día, las emociones reprimidas la afectaban más, y el peso de la culpa se hacía cada vez más insoportable. El diagnóstico médico era claro, pero lo que más la perturbaba no era tanto su condición de salud, sino la idea de que, de alguna manera, lo que estaba viviendo era una especie de justicia poética. Se dio cuenta de que, a pesar de todos sus intentos de seguir adelante con su vida como si nada hubiera pasado, las consecuencias de sus decisiones ya no podían ser ignoradas. El perro que había dejado atrás, el ser que había sufrido su abandono, ahora tenía una vida llena de amor y cuidados. Mientras ella misma se desmoronaba, él resurgía con una nueva oportunidad. La vida, que siempre había considerado suya para controlar, le estaba mostrando, de una manera implacable, que todo lo que hacía tenía un precio. Pero, a pesar de sus sentimientos de culpabilidad, la mujer no podía evitar ser consumida por su propio orgullo. La idea de aceptar que su vida había sido una sucesión de decisiones equivocadas la llenaba de vergüenza. No podía admitir lo que había hecho, no podía enfrentar la realidad de sus actos. Se refugió aún más en su soledad, manteniéndose apartada de la gente y de todo lo que la rodeaba. No sabía cómo salir de ese círculo vicioso en el que se encontraba, y a cada momento, sentía que las fuerzas que la rodeaban la empujaban más y más hacia la desesperación. Sin embargo, la vida, en su infinita ironía, seguía su curso. Mientras la mujer intentaba encontrar consuelo en su propio dolor, el perro seguía adelante. Cada vez que el hombre lo sacaba a pasear, el perro no podía evitar sentir una gratitud profunda, un agradecimiento inmenso por cada pequeño acto de amor que recibía. Había llegado a su nueva vida casi por casualidad, pero ahora entendía, de una manera que no podía explicarse, que cada ser vivo tiene la capacidad de sanar, de comenzar de nuevo, de encontrar la paz, incluso después de las heridas más profundas. La familia que lo había acogido lo cuidaba como si fuera un miembro más de la casa. Ya no era solo un perro rescatado, era un compañero fiel, un amigo que había encontrado un propósito en su nueva vida. Sus dueños comenzaron a enseñarle cosas nuevas, como sentarse, como dar la pata, como ser parte activa de su mundo. Pero, sobre todo, le enseñaron a confiar nuevamente, a creer en el amor y a entender que la vida podía ser buena, que no todo estaba marcado por el sufrimiento. Un día, mientras el perro jugaba en el jardín, el hombre lo observaba con una sonrisa en el rostro. Nunca imaginó que este animal, que había sido abandonado y dejado a su suerte, pudiera convertirse en el centro de su vida. Lo había rescatado, pero pronto se dio cuenta de que el perro también lo había rescatado a él. Cada día que pasaba con él lo hacía sentir más conectado con lo que realmente importaba en la vida, el amor, la lealtad, la esperanza. El perro había llegado a su vida en el momento perfecto, un momento en el que necesitaba un recordatorio de lo que realmente significaba ser humano. Sin saberlo, mientras el perro florecía en su nuevo hogar, la mujer estaba a punto de enfrentar una confrontación final con su pasado.
Algo en su interior la impulsaba a buscar respuestas, a intentar entender lo que había hecho. Pero no sabía si sería capaz de hacer frente a las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, el perro vivía la vida que siempre había merecido, rodeado de amor, cuidado y respeto. Un destino diferente, un destino que le permitió sanar las heridas que otros, incluso aquellos que deberían haberlo cuidado, le habían causado. La historia de este perro, que había sido abandonado y dejado a su suerte, ahora era una historia de triunfo y redención. Mientras la mujer enfrentaba las consecuencias de su desdén, él comenzaba a entender que la vida, aunque dura, también tiene la capacidad de sorprendernos con su bondad, con su infinita capacidad para darnos nuevas oportunidades. Y esa oportunidad, aunque llegara tarde, lo había rescatado de la oscuridad y lo había llevado hacia un futuro brillante y lleno de amor. El tiempo seguía pasando, y con él, las consecuencias de las decisiones de la mujer comenzaban a manifestarse de formas cada vez más evidentes. Su salud, que antes había sido simplemente una molestia pasajera, ahora se había convertido en una preocupación constante. Los síntomas empeoraban, y la ansiedad que sentía sobre su futuro se hacía más palpable. No podía escapar de la sensación de que algo dentro de ella se estaba desmoronando, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada día que pasaba, sentía que el peso de sus decisiones la aplastaba más. A pesar de las múltiples consultas médicas y los tratamientos que había comenzado a seguir, la mujer se encontraba atrapada en una especie de espiral de negatividad. Sentía que nada la ayudaba, que las horas pasaban lentamente sin ofrecerle un respiro. Pero lo que ella no entendía era que sus intentos por escapar del dolor físico solo estaban cubriendo las heridas emocionales mucho más profundas. Había creado una fortaleza alrededor de su corazón, una muralla que no la dejaba ver más allá de su propio sufrimiento. En lugar de enfrentarse a las consecuencias de sus actos, prefería ignorarlas, lo que solo aumentaba su desconcierto y desesperación. El perro, por otro lado, seguía en su camino de sanación. Cada día se sentía más a gusto con su nueva familia. Había aprendido a confiar nuevamente en los humanos, algo que nunca pensó que podría suceder después de todo lo que había vivido. Aunque aún llevaba en su memoria las cicatrices de su abandono, esas cicatrices comenzaron a desvanecerse lentamente con cada gesto de cariño y cada mirada llena de afecto que recibía. Cada vez que jugaba con los niños de la casa o se acurrucaba junto al hombre que lo había rescatado, sentía una paz que antes no conocía. Había pasado de ser un perro asustado y desconfiante a ser un compañero leal y cariñoso. Una tarde, mientras el perro disfrutaba de su paseo diario, algo inesperado sucedió. Una mujer, que paseaba por el parque, se detuvo al verlo. Su mirada era fija y su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. Era ella. La mujer que lo había abandonado en la calle desierta, dejándolo a su suerte. Aunque había pasado mucho tiempo desde que lo había dejado atrás, él la reconoció al instante. No era el mismo perro que había sido dejado sin más. Ya no era ese animal temeroso y ansioso que caminaba sin rumbo. Ahora, había aprendido lo que significaba sentirse amado y seguro. En lugar de acercarse a ella como antes lo habría hecho, el perro se quedó quieto, observándola, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y una calma que ella nunca habría esperado encontrar en él. La mujer, al principio, se acercó con cautela. Quería ver si el perro la reconocía, si respondía a su presencia de alguna manera. Pero cuando sus ojos se encontraron, una sensación de incomodidad la invadió. Ella, que antes había sido tan cruel y desapegada, ahora se encontraba frente a un ser que ya no necesitaba de su compasión. El perro, que antes había seguido sus pasos sin cuestionar, ahora parecía estar mirando hacia el futuro, más allá de lo que había sido su vida con ella. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó la mujer, su voz vacilante, casi temerosa. El perro no respondió, no porque no pudiera, sino porque ya no tenía nada que decirle. El tiempo y la experiencia lo habían cambiado. La mujer, al ver que no había una reacción inmediata, se acercó un paso más, pero algo en el perro la hizo detenerse. No era la mirada de rechazo, sino algo más profundo, algo que la hizo comprender que ella ya no era necesaria en su vida. Algo había cambiado en él. El perro ya no la necesitaba para sobrevivir. Ya no era un ser dependiente de su indiferencia. En ese momento, la mujer comprendió lo que había perdido.
No solo había perdido al perro, sino también una parte de sí misma. Se dio cuenta de que sus acciones, su crueldad, la habían llevado a un punto de no retorno. Miró al perro, que ahora parecía estar en paz, y sintió una oleada de arrepentimiento y culpa que la invadió por completo. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No eran lágrimas de tristeza por su situación, sino por el reconocimiento de lo que había hecho, por lo que había dejado ir. El perro no se acercó, ni siquiera hizo un movimiento hacia ella. Simplemente se dio la vuelta y caminó con la misma calma hacia su dueño, que lo esperaba a unos pocos metros. La mujer, sin decir una palabra más, observó cómo el perro se alejaba, como se alejaba también de todo lo que había representado para él. Ella se quedó allí, sola en el parque, mirando la figura que se desvanecía ante sus ojos. En ese momento, entendió que la vida, aunque a veces cruel, siempre encontraba la manera de darle a cada uno lo que merecía. El hombre que había rescatado al perro lo miró mientras se acercaba. Había sido testigo de la escena desde lejos, y aunque no sabía exactamente lo que había pasado, podía ver el cambio en el perro. Ya no era un animal marcado por el dolor, sino uno lleno de fuerza y dignidad. El hombre se agachó para acariciar su cabeza, y el perro, con una expresión de satisfacción, se acercó para recibir el cariño que tanto había esperado. Por su parte, la mujer se quedó allí, en silencio, mirando hacia el horizonte. Un sentimiento de vacío la invadió. No sabía si era la soledad, la culpa o la incomodidad de enfrentar lo que había hecho, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo había cambiado en su interior. La rabia y la frustración que antes dominaban su vida se disiparon, dejando lugar a una sensación de arrepentimiento. Si bien no podía cambiar el pasado, sabía que la vida le estaba ofreciendo una oportunidad de redención, una oportunidad que no sabía si sería capaz de aprovechar. Esa noche, al llegar a su casa, se sentó frente al espejo. Miró su reflejo, pero esta vez, algo en su mirada había cambiado. Ya no se veía a sí misma con el mismo desdén con el que siempre se había visto. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a preguntarse por qué había actuado de esa manera, por qué había sido tan insensible. La respuesta era dolorosa, pero era un primer paso para enfrentar sus propios demonios. Mientras tanto, el perro, ahora en su hogar, seguía adelante. No guardaba rencor, no alimentaba su sufrimiento. Sabía que el amor y la confianza que había encontrado eran suficientes para reconstruir su vida. Había sanado, había dejado atrás el dolor, y aunque el pasado nunca podría olvidarse por completo, ahora vivía plenamente, agradecido por cada momento, por cada caricia, por cada día que podía disfrutar en paz. El perro había encontrado su lugar en el mundo, mientras que la mujer, por primera vez, comenzaba a enfrentar las repercusiones de sus acciones. El karma, como siempre, había hecho su trabajo, y aunque a veces las lecciones de la vida eran duras, lo que nunca se podía negar era que siempre ofrecían la oportunidad de aprender y cambiar. Los días continuaron su curso, y la mujer, aunque había comenzado a enfrentar la gravedad de sus acciones, seguía sintiéndose atrapada en la maraña de emociones que se habían acumulado durante años. La culpa la invadía a cada momento, y ya no podía esconderla bajo las capas de indiferencia con las que había construido su vida. Las conversaciones con los médicos ya no se centraban solo en su salud física, sino también en lo que estaba ocurriendo en su mente y en su corazón. Había algo profundamente roto dentro de ella, algo que no podía ser reparado simplemente con medicinas o tratamientos. Era como si la vida le estuviera dando una segunda oportunidad para sanar, pero también, una lección que no podía eludir. En su mente, las imágenes del perro, su mirada calmada mientras se alejaba, volvían una y otra vez. Cada vez que pensaba en él, no solo sentía el dolor por el daño que había causado, sino también la impotencia de saber que él ya no la necesitaba. El perro había encontrado algo que ella había perdido hacía mucho tiempo, la capacidad de confiar, la capacidad de amar incondicionalmente. En su ausencia, él había encontrado su paz, mientras que ella, a pesar de estar rodeada de lujo y comodidades, no podía encontrar consuelo en su propia vida. Mientras tanto, el perro seguía disfrutando de su nuevo hogar. Cada día se sentía más seguro y amado. A veces, mientras descansaba al lado del hombre que lo había rescatado, se perdía en sus pensamientos, pensando en todo lo que había pasado. Sabía que la mujer que lo había dejado atrás,
esa figura que en su momento fue su única referencia, ahora era solo una parte de su pasado, una historia que ya no formaba parte de su presente. Él ya no la necesitaba. Ahora tenía una familia que lo cuidaba, que le daba cariño, que lo respetaba. Cada pequeño gesto de amor que recibía lo hacía sentirse completo, como si todo el sufrimiento que había vivido antes no fuera más que un recuerdo lejano. El hombre que lo había rescatado se convirtió en su mejor amigo. Cada tarde, después de su paseo, solían sentarse juntos en el jardín. A veces, el hombre hablaba con él, como si estuviera contándole sus propios secretos, sus inquietudes. El perro no entendía las palabras, pero sí el tono, la suavidad en la voz, la tranquilidad que había encontrado junto a él. Ya no sentía miedo, ya no sentía esa constante sensación de abandono. Había aprendido lo que significaba ser parte de algo, de alguien. El perro había llegado a entender que la vida, aunque a veces cruel, también podía ser amable y generosa. En la casa, había otros animales. Cada uno tenía su propia historia, su propio pasado, pero el perro se llevaba especialmente bien con el gato, quien también había sido rescatado de la calle. El gato, con su actitud independiente, era el compañero perfecto para el perro. Juntos, compartían momentos de tranquilidad, de juego y de exploración. La familia los observaba con cariño, sabiendo que el proceso de curación de ambos había sido largo, pero lleno de recompensas. El perro ya no era solo un animal rescatado, era un miembro más de la familia, alguien que había encontrado su lugar en el mundo, aunque tarde. Mientras tanto, la mujer, incapaz de dejar de pensar en su encuentro con el perro, comenzó a hacer cambios en su vida. No sabía por qué lo hacía, ni cómo llegaba a esa conclusión, pero sentía que debía cambiar. Había estado tan centrada en sí misma, en su propia comodidad, que nunca había considerado cómo sus decisiones afectaban a los demás. Había sido egoísta, insensible. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, entendía el verdadero significado de la empatía, y la profunda necesidad de arrepentirse. Sin embargo, a pesar de la conciencia que había adquirido, no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía reparar el daño que había causado, sobre todo al perro que, a pesar de todo lo que pasó, había encontrado la paz? Un día, después de semanas de reflexión, decidió hacer algo. No sabía si sería suficiente, pero sentía que debía intentar. Fue al parque donde se había encontrado con el perro, con la esperanza de verlo nuevamente. A pesar de las dudas que la asaltaban, de la vergüenza que sentía, no podía seguir viviendo con ese peso en su corazón. Se sentó en un banco, mirando alrededor, esperando ver al perro llegar. Pasaron minutos, y luego horas, pero el perro no apareció. La mujer se sintió vacía, como si todo lo que había hecho no hubiera sido suficiente. Quizás el perro ya la había olvidado, o tal vez nunca lo había necesitado. En ese momento, algo cambió en ella. No era solo un acto de buscar redención por su parte, sino una comprensión más profunda de lo que significaba la verdadera reparación. No podía simplemente esperar que todo se solucionara con un simple gesto. No podía esperar que el perro regresara y dijera que todo estaba bien. Lo que había hecho no se podía deshacer. Sin embargo, lo que sí podía hacer era cambiar. Cambiar su forma de ser, de ver el mundo, de entender las consecuencias de sus acciones. El dolor que sentía ya no era solo físico, sino emocional, y ese dolor debía ser procesado de manera profunda. A la mañana siguiente, la mujer decidió que debía tomar un paso más en su proceso de curación. Llamó a una organización de rescate animal. Durante años, había ignorado su responsabilidad como ser humano, pero ahora quería hacer algo que realmente pudiera marcar la diferencia. Quería ayudar, no solo como una forma de expiar sus culpas, sino como una forma de hacer lo correcto. Se ofreció como voluntaria en la organización, comprometida a trabajar para rescatar a otros animales que pudieran estar pasando por lo mismo que había sufrido el perro. Era un primer paso, tal vez pequeño, pero necesario. El perro, ajeno a los cambios que ocurrían en la vida de la mujer, continuaba su existencia feliz, con el amor y la seguridad que siempre había merecido. Sabía que su vida ya no era un relato de sufrimiento y abandono. Había encontrado lo que necesitaba, la paz, el cariño y la esperanza. No tenía rencor en su corazón,
ni deseos de venganza. Solo quería vivir, disfrutar de los pequeños momentos que la vida le ofrecía. A medida que los días se convertían en semanas, la mujer encontró consuelo en su trabajo con la organización. Cada día, cada animal que ayudaba, le recordaba lo que significaba verdaderamente vivir con empatía, con compasión. Aunque el proceso de redención era largo y complicado, ella sabía que estaba en el camino correcto. A veces, la vida nos obliga a enfrentar nuestras propias sombras antes de poder ver la luz. Pero al final, la mujer comprendió que el verdadero cambio no radica en las palabras, sino en las acciones, y que su viaje hacia la redención había comenzado. La mujer, después de varios meses de trabajo en la organización de rescate, comenzó a ver el mundo de una manera completamente diferente. La satisfacción de saber que, al menos de alguna manera, estaba ayudando a otros animales a escapar de la crueldad y el abandono que ella misma había causado al perro, se convirtió en su nueva razón para levantarse cada mañana. Aunque el arrepentimiento seguía pesando sobre su corazón, algo en ella había cambiado. La culpa ya no la consumía con la misma intensidad. Ahora sabía que el camino hacia la redención no sería fácil ni rápido, pero la disposición de trabajar para mejorar, incluso después de haber fallado en el pasado, era lo único que podía hacer para sentir que estaba, de alguna manera, en paz consigo misma. Sin embargo, esa paz aún parecía esquiva. Aunque había comenzado a aprender a cuidar de los animales, a brindarles el cariño que les había negado al perro, la mujer todavía sentía una especie de vacío dentro de sí. Sabía que la lección que debía aprender era mucho más profunda. No podía encontrar la paz solo ayudando a otros, también debía reconciliarse con lo que había hecho y con la persona que había sido. Y esa reconciliación no sería algo que pudiera lograr simplemente con palabras o gestos. Tendría que llegar a comprender, desde lo más profundo de su ser, cómo sus acciones habían afectado a aquellos que la rodeaban, y cómo la crueldad y el desdén por los demás solo conducían a la destrucción de su propia alma. En la organización, la mujer había hecho algunos amigos, otros voluntarios que compartían su pasión por ayudar a los animales. Había una en particular, una joven llamada Clara, que había pasado por experiencias similares. Clara, al igual que la mujer, había cometido errores en su vida, pero había encontrado una forma de redimirlos ayudando a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. A menudo, Clara la animaba, recordándole que todos, en algún momento, cometen errores, pero lo importante es aprender de ellos y actuar con honestidad. El arrepentimiento sin acción no sirve para nada, le decía Clara, y esas palabras calaban hondo en la mujer. Sabía que, a pesar de las dificultades, tenía que seguir adelante. Un día, mientras la mujer estaba en su jornada habitual de rescate, recibió una llamada que la hizo estremecer. Era el hombre que había adoptado al perro, el hombre que lo había rescatado de la calle. Él le dijo que el perro, después de tantos meses de estar bien, había comenzado a mostrar signos de una enfermedad repentina. A pesar de todos los cuidados que le habían dado, su salud había comenzado a deteriorarse rápidamente. El corazón de la mujer se hundió. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía ser que el perro, después de haber sufrido tanto en sus primeros años, ahora estuviera enfrentando otro desafío? Sentía que, de alguna manera, ella era responsable de todo eso. A pesar de su redención, aún no podía liberarse de la culpa que la acompañaba. Decidió ir al veterinario para ver al perro. Cuando llegó a la clínica, vio al hombre que lo había adoptado, esperando frente a la puerta. El hombre la miró sin decir nada al principio, con una expresión que mezclaba tristeza y una especie de aceptación. Ambos entraron juntos, y en ese momento, la mujer vio al perro por primera vez en meses. Estaba acostado en una cama, débil, pero aún con esa mirada llena de confianza que ella recordaba tan bien. El perro la reconoció de inmediato. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, la mujer sintió que algo dentro de ella se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Aunque ya no había nada que pudiera hacer por el dolor que había causado, en ese instante, comprendió que el perdón verdadero no venía de los demás, sino de uno mismo. El veterinario les explicó que el perro sufría de una enfermedad terminal. No podía decir con certeza cuánto tiempo le quedaba de vida, pero lo que sí sabía era que el perro estaba tranquilo, y eso era lo más importante. Al escuchar esas palabras, la mujer se sintió abrumada por la impotencia.
¿Cómo podía haber permitido que todo esto sucediera? ¿Cómo podía haber causado tanto daño a alguien que solo había buscado amor y compañía? Pero a medida que el veterinario hablaba, una sensación de paz comenzó a invadirla. El perro, aunque ya no fuera el joven que había sido abandonado, había encontrado la paz. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Mientras el hombre y la mujer se quedaban allí, al lado del perro, los minutos parecían alargarse en silencio. Nadie hablaba, solo el suave sonido de la respiración del perro llenaba la habitación. La mujer acarició su cabeza con suavidad, como había hecho en el pasado, y el perro, en un último gesto de gratitud, levantó la cabeza para mirarla. Fue como si le estuviera diciendo que todo estaba bien, que todo lo que había sucedido, por doloroso que fuera, ya no importaba. En ese momento, ella comprendió que el perdón no se ganaba con grandes gestos, sino con la aceptación del dolor y el entendimiento de lo que había sido. Lo que había perdido no podía recuperarse, pero el amor que el perro había dado, y la paz que él había encontrado, eran más que suficientes. Después de un rato, el hombre y la mujer decidieron irse, dejando al perro descansar. Sabían que ya no quedaba mucho tiempo para él, pero también sabían que había encontrado un hogar, que había conocido el amor y el cuidado que se merecía. Aunque la mujer no pudo evitar sentirse triste, también sintió una profunda gratitud por el tiempo que el perro había pasado con ella. A veces, las lecciones de la vida eran dolorosas, pero las lecciones de amor y perdón son las que realmente cambian a las personas. El perro, aunque ahora en sus últimos momentos, había enseñado más de lo que cualquier otra persona podría haberle enseñado. La mujer se despidió de él en silencio, sabiendo que, aunque no podía hacer nada para cambiar el pasado, sí podía asegurarse de que su futuro fuera diferente. Se comprometió a seguir trabajando en la organización, a seguir ayudando a los animales que necesitaban un hogar y un amor incondicional. No podía devolverle la vida al perro, pero podía asegurarse de que otros animales tuvieran una vida mejor. Y quizás, a través de esa acción, comenzara a sanar de una vez por todas. El día que el perro partió fue uno que quedó marcado en el corazón de la mujer para siempre. Aunque el veterinario había asegurado que ya no había mucho que hacer, ella se quedó junto a él hasta el último momento, sosteniendo su cabeza, acariciando su pelaje, buscando consuelo en su presencia, sabiendo que este sería el final de una historia que, de alguna manera, nunca podría terminarse de escribir. El perro había llegado a su vida en un momento oscuro y, a pesar de todo lo que había sucedido, se había ido dejando atrás un rastro de amor, un rastro de enseñanzas que ella nunca olvidaría. El hombre que lo había rescatado, también parecía marcado por ese dolor, pero de una forma diferente. Aunque ambos compartían el dolor de la partida del perro, la mujer comprendió en ese momento que su dolor no se comparaba con la alegría de haber podido darle al animal, al menos en sus últimos meses, una vida llena de cariño y compasión. El perro había sido el primero en perdonarla. Aunque nunca lo había verbalizado, su mirada, su comportamiento y, sobre todo, el hecho de que lo hubiera aceptado de vuelta, le enseñaron más sobre el perdón que cualquier otra cosa. Y era este perdón, el que ahora le daba el valor de seguir adelante. Los días que siguieron al fallecimiento del perro fueron silenciosos, llenos de una tristeza profunda, pero también de una reflexión importante sobre lo que había ocurrido en su vida. La mujer, aunque consciente de que nunca podría borrar su pasado, sabía que algo dentro de ella había cambiado de manera irreversible. Ahora veía al mundo con otros ojos. Había aprendido a valorar lo que tenía, a agradecer por lo que había vivido, y a entender la importancia de cada gesto de amor, por más pequeño que fuera. Había redescubierto la capacidad de amar incondicionalmente, algo que había perdido mucho tiempo atrás. A lo largo de las semanas, la mujer continuó con su trabajo en la organización de rescate animal. Aunque, al principio, se sentía vacía y desbordada por la tristeza, pronto comenzó a encontrar consuelo en ayudar a los animales. Había algo terapéutico en ese trabajo, verlos resurgir, darles una segunda oportunidad y, lo más importante, brindarles el amor que todos los seres vivos merecen. Sabía que, aunque no podía cambiar el pasado, podía ofrecerles a otros animales la oportunidad que él había tenido. Cada uno de ellos, aunque diferente, le recordaba al perro. Cada uno de ellos traía consigo una historia, una lección. Y ella, ahora, estaba dispuesta a aprender. En uno de sus días más difíciles,
cuando el vacío se sentía más grande, la mujer se encontró con una situación que la hizo revivir aún más el recuerdo de su perro. En la calle, vio a un perro abandonado, flaco, sucio, con los ojos tristes, como si la vida lo hubiera golpeado de manera cruel. El perro, al igual que ella había sido antes, estaba perdido, sin dirección, sin esperanza. Sin pensarlo, la mujer se acercó al animal, lo acarició con suavidad y decidió llevarlo a la organización. Sabía que era un trabajo largo y duro, pero ahora sentía que tenía la capacidad de hacer lo que fuera necesario. El perro rescatado, aunque asustado y desconfiado, comenzó a mostrar señales de recuperación. En los días siguientes, la mujer lo cuidó con dedicación. Le dio comida, lo bañó, lo llevó al veterinario y, sobre todo, lo abrazó con ternura. A medida que el tiempo pasaba, el perro se fue transformando. Su pelaje comenzó a brillar, sus ojos a brillar con más vida, y su actitud se fue tornando más juguetona. En ese proceso, la mujer se dio cuenta de que estaba curando tanto al perro como a ella misma. Cada vez que lo veía correr por el parque, cada vez que se acercaba para recibir una caricia, comprendía que el ciclo de sanación no era solo de un animal. Era mutuo. Un día, mientras paseaba al perro recién rescatado, la mujer reflexionaba sobre todo lo que había vivido. A pesar de la tristeza que todavía la acompañaba, se dio cuenta de que, a través de todo el dolor y las dificultades, había encontrado algo más importante: propósito. Había descubierto que su vida podía tener un significado si podía cambiar, si podía hacer las cosas bien. La redención no significaba borrar el pasado, sino aprender de él y usar esas lecciones para hacer el bien. Ese día, mientras caminaba con el perro, la mujer se detuvo en un parque. Observó a otros animales jugando, corriendo felices con sus dueños. Aunque el recuerdo de su perro estaba siempre presente en su corazón, algo en su interior se sentía más liviano, más lleno de esperanza. Sabía que la vida, a pesar de las pérdidas, siempre ofrece nuevas oportunidades, nuevas formas de comenzar. Y, aunque no había podido darle al perro la vida que él merecía desde el principio, había logrado darle lo mejor de sí misma al final. Y eso, al final, era lo único que importaba. Mientras el perro recién rescatado olfateaba el aire y jugaba con otros perros, la mujer se permitió sonreír. Nunca había imaginado que el amor que el perro había dado, la lección que había recibido de él, la cambiaría tanto. No era solo un animal rescatado. Había sido su maestro. En sus ojos, había encontrado no solo perdón, sino también esperanza. Y esa esperanza, aunque nacida del dolor, era la que la impulsaba ahora a seguir adelante. Esa noche, cuando llegó a su casa, la mujer sentó al perro en su regazo y lo acarició, como lo había hecho con el primero. Y, por un momento, pensó que quizás, de alguna manera, el perro había dejado su huella en el mundo. Había cambiado su vida, había cambiado su forma de ver la existencia. Sabía que nunca podría olvidar al perro que la había perdonado, al perro que había sido su salvación. Pero también sabía que él había cumplido su misión en su vida. Y, ahora, era ella quien debía seguir adelante, para honrar la lección que había aprendido: el amor puede sanar todo, incluso las heridas más profundas. La mujer nunca imaginó que, en su vida, experimentaría tanto dolor y al mismo tiempo tanta sanación. Después de la partida del perro, a pesar de que el vacío en su corazón parecía no disminuir, algo había cambiado profundamente en ella. Había aprendido, quizás demasiado tarde, que el verdadero arrepentimiento no se encuentra en las palabras, sino en las acciones. Y sus acciones, ahora, hablaban más fuerte que cualquier disculpa que pudiera ofrecer. Durante los meses siguientes, la mujer continuó con su trabajo en la organización de rescate animal. Aunque nunca olvidó al perro que había abandonado, comenzó a entender que su redención no dependía de la posibilidad de devolverle la vida a su amado amigo peludo, sino de hacer todo lo posible por ayudar a los que aún necesitaban un hogar y un amor incondicional. Cada vez que rescataba a un animal, sentía una conexión más profunda con lo que había sido, con lo que había hecho, pero también con lo que podía llegar a ser. Los animales rescatados se convirtieron en su salvación, en su forma de mostrar que el amor y la dedicación aún podían redimirla, aún después de todo lo que había perdido. El perro que había adoptado recientemente, aquel que ella había encontrado abandonado en la calle, comenzó a mostrar una transformación visible.
Su pelaje brillaba de nuevo, sus ojos, antes apagados, empezaban a reflejar la confianza que el amor había sembrado en él. El proceso de sanación no solo era físico, era emocional. El perro, al igual que ella, aprendió a confiar nuevamente, a dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Y mientras observaba cómo ese pequeño ser encontraba su paz, la mujer entendió algo fundamental: la vida no se mide por los errores cometidos, sino por cómo decidimos enfrentarlos. Una tarde, mientras paseaba al perro por el parque, la mujer recibió una llamada inesperada. Era del hombre que había adoptado al perro que ella había abandonado años atrás. Su voz, aunque tranquila, tenía un tono de gravedad. Quiero que sepas que nunca lo olvidé. El perro, el que rescaté, siempre tuvo un lugar en mi corazón. Y, aunque lo perdí, siempre pensé que el amor que le diste al final de su vida fue lo más hermoso que pudiste ofrecerle. Él, de alguna forma, te perdonó. La mujer escuchó en silencio, con la garganta apretada, el corazón acelerado. Las palabras de aquel hombre no solo le daban consuelo, sino que también la ayudaban a comprender que, a veces, el perdón no es solo una acción, sino una forma de aceptar que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender de él. El hombre, sabiendo lo que había pasado, le pidió que fuera a visitar su antigua casa, el lugar donde el perro había vivido. No se trata solo de recuerdos. Se trata de sanar, de mirar atrás y reconocer lo que hicimos mal, pero también lo que hicimos bien, dijo él. La mujer aceptó, sintiendo que esa sería una oportunidad para finalmente poner fin a un capítulo de su vida, para cerrar ese ciclo de dolor y dejarlo atrás. Cuando llegó a la casa del hombre, algo cambió en ella. El lugar, aunque vacío ahora, estaba lleno de recuerdos. Recordó el día en que había dejado al perro, el miedo, la indiferencia. Recordó cómo no se preocupó por lo que sucedería, por lo que el animal sentiría al ser abandonado. Pero ahora, mirando esas paredes, esas mismas que habían sido testigos del sufrimiento del perro, algo diferente sucedió en su interior. La mujer dejó escapar una lágrima, no por tristeza, sino por la gratitud que sentía por el amor que ese perro había dado y recibido en su última etapa de vida. El hombre y la mujer se sentaron juntos en el jardín. Sin decir una palabra, ambos miraron el espacio en silencio. Finalmente, el hombre habló de nuevo. A veces, las lecciones más difíciles son las que nos enseñan más. Tu historia y la mía, la de este perro, nos muestran cómo las segundas oportunidades pueden cambiarlo todo. El amor no se olvida, ni siquiera después de la muerte. La mujer asintió, con una sensación de alivio que la invadía. Nunca habría podido imaginar que, al enfrentar su pasado, encontraría la paz que tanto necesitaba. Regresó a su hogar esa noche con el corazón más ligero. El perro que había adoptado ahora era su compañero de vida. Aunque su historia con él no tenía el mismo principio feliz que ella había imaginado, sabía que el final sería distinto. Este perro, al igual que el otro, le había enseñado a perdonar, a aceptar que los errores son parte de la vida, pero que eso no significa que deban definir nuestro futuro. A partir de esa noche, la mujer se dedicó por completo a su trabajo con la organización. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado, pero también comprendió que el amor y la dedicación que ahora daba a los animales era su forma de enmendar su pasado. Una semana después de su visita a la antigua casa, la mujer adoptó un nuevo perro. Este perro, a diferencia del primero, no había sido abandonado ni maltratado. Había sido rescatado de una perrera local, donde había estado esperando un hogar. Aunque el proceso de sanación de su pasado no estaba completo, ella comprendió que, al ayudar a otro ser a encontrar un hogar, también estaba sanando un poco más de sí misma. El perro, al igual que ella, había vivido en circunstancias difíciles, pero ahora tenía una oportunidad de ser feliz. Y en esa oportunidad, la mujer encontraba una nueva forma de curar su propio corazón. Los días pasaron, y la mujer se sumergió en su trabajo, sabiendo que cada vida que tocaba era una oportunidad para cambiar el rumbo de otra historia. Su vida, aunque marcada por el pasado, se llenó de nuevas posibilidades. Y aunque el dolor nunca desaparecería por completo, había aprendido a convivir con él, a transformarlo en algo positivo. En cada sonrisa de los perros que rescataba, en cada mirada agradecida de los animales que encontraba un hogar,
encontraba una razón para seguir adelante, para continuar su camino, para buscar el perdón, no solo de los demás, sino también de sí misma. Al final, la mujer entendió que la redención no era un destino, sino un viaje. Un viaje lleno de altibajos, de momentos difíciles, pero también de hermosos descubrimientos. Y, al igual que el perro que un día la perdonó, ella también se perdonó a sí misma. Sabía que el amor que había dado, la dedicación que había puesto en sanar a los animales, le daba el propósito y la paz que tanto había buscado.